distrae del propósito principal por el cual un alumno va a la escuela, y es para aprender y para ser mejores estudiantes. Sigue diciendo, allí en el Hogar Cristiano, páginas 453 y 54, ¿se procura sinceramente glorificar a Dios en estos juegos? Pregunta la autora, ¿se glorifica a Dios? Sé que no es este el caso. Se pierde de vista el camino de Dios y su propósito. En este tiempo de gracia, la ocupación de ciertos seres inteligentes es invalidar la voluntad que Dios ha revelado y poner en su lugar las especulaciones e inventos del agente humano, al lado del cual está Satanás para infundirle su espíritu. El Señor, Dios del cielo, protesta contra la ardiente pasión que se ha cultivado por la supremacía en los juegos esclavizadores. Fíjense que enfatiza aquí el deseo de ser el mayor, el deseo de ser el mejor, el deseo de sobrepasarse a los demás. Es lo que quiere decir ella por el cultivo de el deseo por la supremacía. Es decir, yo creo que si somos honestos con nosotros mismos, los principios que ella da se aplican claramente a los juegos competitivos. Ahora, que no queramos admitirlo, ni seguir lo que ella está diciendo, es otra cosa. Pero si con oración y con sinceridad nos sentamos y miramos estas cosas con una cabeza fría y bajo la dirección del Espíritu Santo, nos vamos a dar cuenta que ella tiene razón y está en armonía con la Sagrada Escritura. Ahora, ¿qué diríamos de ciertas cosas que ella menciona, como por ejemplo el uso del té, del café, del tabaco y del alcohol? Ella tiene consejos específicos. Bueno, del alcohol uno puede citar textos bíblicos donde dice: el vino es escarnecedor y la cerveza alborotadora, y cualquiera que por ello errare no será sabio. Es Proverbios el capítulo 20 y el versículo 1. Pero la Biblia específicamente no menciona el consumo del té, ni del café, ni del tabaco. Pero Ellen G. White es muy clara de que estas sustancias arruinan el cuerpo y afectan nuestra capacidad de tener comunión con Dios y comunión con nuestros semejantes. Noten esta cita en el libro El Evangelismo, la página 196 y la 197. Dice la autora lo siguiente: Dios ha escrito su ley en todo nervio y músculo, en toda fibra y función del cuerpo humano. La complacencia del apetito antinatural, ya sea por el té, el café, el tabaco o el alcohol, es intemperancia y se halla en guerra contra las leyes de la vida y la salud. Usando estos artículos prohibidos se crea una condición en el organismo que el Creador nunca propuso que hubiera. Esta complacencia en cualquiera de los miembros de la familia humana es pecado. Es una declaración fuerte, pero la Biblia tiene los principios básicos que corroboran esta ampliación o esta magnificación que da Ellen G. White. Tomemos, por ejemplo, el tabaco. ¿Saben ustedes que a fines del siglo XIX los médicos estaban recetando tabaco para curar el asma, la bronquitis y la enfisema? Y usted dice, eso es ridículo, el cigarrillo causa esas cosas. Bueno, pero a fines del siglo XIX se estaba recetando el cigarrillo como remedio para estas cosas. Inclusive, en la década de los 1940, la Asociación Médica Americana dijo claramente que ellos no veían ninguna conexión entre fumar cigarrillos y el cáncer del pulmón. Claro, hoy en día ellos saben muy bien y lo han indicado públicamente de que el cigarrillo, el tabaco, causa cáncer del pulmón. La Biblia tiene principios claros que prohíben el consumo de cosas como café. El café arruina el hígado, causa taquicardia y entre otros muchos males. No solamente tiene cafeína, sino que tiene otros venenos que arruinan la salud. El té, lo mismo. El alcohol y el tabaco, ni hablar.
son cosas que arruinan el cuerpo humano. La Biblia tiene principios muy claros. Por ejemplo, Éxodo 20 y el versículo 13 dice, no matarás. Fíjense que no dice no matarás rapidito, no dice no sacarás una pistola para matar a alguien, dice no matarás. El cigarrillo mata lento, pero mata igual. Así que es una violación del mandamiento que dice no matarás. Además de eso, el apóstol San Pablo nos dice en 1 Corintios, el capítulo 3 y el versículo 16 y 17, algo muy importante en cuanto al cuidado del cuerpo humano. 1 Corintios, el capítulo 3 y el versículo 16 y 17. Dice el apóstol San Pablo, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, que es el cuerpo, según 1 Corintios 6, 19 y 20, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Es decir, el cuerpo es templo del Espíritu Santo, es santo, no somos nuestros, nuestro cuerpo no es nuestro. ¿Qué derecho tenemos de maltratar y destruir lo que no nos pertenece a nosotros? Además de eso, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 10 y el versículo 31, algo muy claro que muchos cristianos han leído, pero que han ignorado. Dice el apóstol San Pablo, si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. Y la forma en que glorificamos a Dios es siguiendo las pautas y las indicaciones que Él ha dado en su santa palabra. Es decir, que la Biblia en principio condena aquello que no se menciona específicamente. Elena G. de White sencillamente toma los principios que menciona la Biblia, los amplía y demuestra aquello que nos causa daño a nosotros, de tal manera que podamos abstenernos de esas cosas y podamos cuidar el templo que Dios nos ha concedido. Además de eso, en 1 de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 11, el apóstol Pedro nos dice que debemos echar a un lado los deseos carnales que atentan contra nuestra vida espiritual. Ahora, permítame mencionarles algo que menciona el Espíritu de Profecía que ha sido muy controversial a través de los años. La Biblia nos dice que hay ciertas carnes que Dios permite comer. Esas carnes que Dios permite comer se mencionan, por ejemplo, en Deuteronomio 14 y en Levítico el capítulo 11. Se da una lista allí de carnes que se pueden comer. Muchos saben que Elena G. de White dice que en estos últimos días de la historia del mundo, ni siquiera debemos nosotros comer de las carnes que Dios permite, ni siquiera debemos comer carnes limpias. Y algunas personas dicen, ve, Elena White está contradiciendo lo que dice la Biblia. Pues la Biblia dice que uno puede comer ciertas carnes limpias. Elena White dice que en los últimos días no debemos ni siquiera comer de esas carnes limpias que Dios permite. Permítame ilustrar lo que quiero decir antes de leerle un par de citas del Espíritu de Profecía para que vean que la autora tiene razón. Yo viví en una ciudad, y no voy a mencionar el nombre por razones obvias, viví en una ciudad a donde hay un río que pasa por toda la ciudad. Es un río sucio, inmundo, huele como una cloaca. Es decir, que es en realidad... son las aguas negras de la ciudad, digámoslo decentemente. Y hay avisos a lo largo de todo ese río que dice peligro, no se bañen, no usar el agua. Pero saben ustedes que yo he visto fotos de hace 150 años de ese río, también pinturas de artistas, donde hay gente que está pescando en ese río y hay gente que se está bañando en el río y el río se ve limpiecito. Ahora yo pregunto, ¿por qué razón en aquella época permitían que la gente se bañara en el río y pescara y se comiera los pescados del río, aunque hoy en día no hay nada vivo en ese río? ¿Por qué en aquella época se permitía y ahora hay avisos que dicen que no?
Sencillamente porque las circunstancias han cambiado. Lo que era limpio en aquella época ya no es limpio ahora. Y por lo tanto el gobierno ha cambiado su consejo. Lo que permitía allá, ahora no lo permite. Lo mismo sucede con el espíritu de profecía. El reino animal, en la época del Antiguo Testamento, aún en los tiempos de Jesús, y posiblemente inclusive en la Edad Media, no estaba tan contaminado como está hoy. Ustedes conocen en cuanto a la enfermedad de las vacas locas, conocen la enfermedad el bird flu, la gripe que dan los pájaros, las gallinas, las purinas, la grasa saturada, la sangre que transmite grandes enfermedades en estos días, las hormonas que le inyectan a los animales para que crezcan más rápido, los preservativos también que les inyectan